El pincel prohibido. Inglaterra, 1853. El pueblo de Greystone, encaramado en los márgenes de un lago rodeado de sauces y acantilados, era un lugar donde el tiempo parecía detenido. El agua, oscura y profunda, reflejaba el cielo gris como un espejo roto, y los aldeanos juraban que el lago tenía vida propia, susurrando en las noches sin luna. La sociedad de Greystone estaba dominada por la familia Hawthorne, una estirpe adinerada que controlaba el comercio de lana y dictaba las normas del pueblo. Las mujeres, según los Hawthorne, debían ser sumisas, dedicadas al hogar y la iglesia, sin espacio para sueños propios. Pero Eleanor Vance, de 39 años, no encajaba en ese molde. Era una artista, con dedos manchados de carboncillo y ojos azules que parecían ver más allá de la superficie. Sus lienzos, escondidos en un establo abandonado cerca del lago, capturaban la niebla, los sauces y algo más, figuras que emergían del agua, rostros que no recordaba haber dibujado. Eleanor estaba atrapada en un matrimonio con William Vance, un comerciante de 48 años que trabajaba para los Hawthorne. William era un hombre de rostro anguloso y temperamento volátil, que veía el arte de Eleanor como una afrenta a su autoridad. Las esposas no pintan, gruñía, confiscando sus pinceles y encerrándola en casa cuando la descubría dibujando. Eleanor, que había aprendido a pintar de su tía, una mujer excéntrica que murió sola, guardaba su pasión en secreto. Cada noche, cuando William roncaba tras beber su whisky, ella se escapaba al establo, donde una lámpara de aceite iluminaba sus lienzos. El lago, a pocos pasos, parecía llamarla, sus ondas formando patrones que ella trazaba con trazos rápidos y febriles. Greystone estaba inquieto. Durante los últimos 15 años, 7 mujeres habían desaparecido cerca del lago. Los Hawthorne, liderados por la matriarca Agnes, de 53 años, aseguraban que eran tragedias, mujeres que se ahogaron buscando agua o paseando de noche. Pero los rumores hablaban de una maldición, de un lago que reclamaba a quienes desafiaban al pueblo. Eleanor, que pintaba el lago obsesivamente, comenzó a notar algo perturbador. En sus lienzos aparecían rostros de mujeres, con ojos abiertos y manos extendidas, como si suplicaran desde el agua. Una noche, mientras dibujaba, vio una sombra en el lago, una figura que se desvaneció al intentar enfocarla. Al revisar su lienzo, encontró el rostro de una joven, con una expresión de pánico que le heló la sangre. Eleanor sintió un nudo en el estómago. ¿Era su mente, o el lago estaba tratando de hablarle? Decidió investigar, aunque sabía que William la castigaría si la descubría. En la plaza del pueblo, conoció a Adam Burke, un leñador de 34 años con manos fuertes y una tristeza que cargaba como una sombra. Adán había perdido a su hermana menor, Lydia, una de las desaparecidas, y su dolor lo había convertido en un hombre callado pero decidido. Cuando Eleanor le mostró un boceto del lago con el rostro de una mujer, Adán se quedó sin aliento. «Eso es Lydia», murmuró, tocando el papel con dedos temblorosos. «¿Cómo lo hiciste?» Eleanor, sin respuesta, sintió que el lago la estaba guiando. Adán se ofreció a ayudarla, aunque ambos sabían que desafiar a los Hawthorne era arriesgado. William, sospechando las ausencias de Eleanor, la enfrentó una mañana. «Te vi salir anoche», gruñó, apretando su brazo hasta dejar marcas. «Si sigues con tus locuras, te encerraré para siempre». Eleanor, con el corazón latiendo con fuerza, mintió, diciendo que había ido a rezar por las almas perdidas. William, aunque desconfiado, la soltó, pero sus ojos prometían vigilancia. Eleanor sabía que no podía detenerse. En el establo, encontró un cuaderno escondido bajo un tablón, escrito por una mujer llamada Margaret, otra de las desaparecidas. Las páginas, húmedas y descoloridas, describían un círculo sagrado organizado por los Hawthorne, que se reunía en el lago para proteger la riqueza de Greystone. Margaret había descubierto algo, pero las últimas páginas estaban arrancadas, dejando solo una frase: «El lago guarda sus nombres». Eleanor, temblando, guardó el cuaderno en su corpiño. Esa noche, pintó un nuevo lienzo, el lago bajo un cielo tormentoso, con una figura encapuchada sosteniendo una cuerda. Al terminar, notó un detalle que no había añadido: un anillo en la mano de la figura, con el sello de los Hawthorne. Adán, al ver el dibujo, insistió en buscar respuestas. Juntos, exploraron la orilla del lago, encontrando huellas de botes y marcas de arrastre en el barro. Eleanor sintió los ojos de Agnes Hawthorne,
cuya presencia en el pueblo era como una sombra. Decidió buscar a alguien que pudiera descifrar el cuaderno. Así conoció a Thomas Arrow, un investigador privado de 46 años que había llegado a Greystone contratado por la familia de una desaparecida. Thomas, con su abrigo raído y un cuaderno lleno de anotaciones, era un hombre de lógica afilada pero corazón compasivo. Cuando Eleanor le mostró el cuaderno y sus lienzos, frunció el ceño. «Esto no es solo arte, señor Avance», dijo. «Es una acusación». Thomas propuso revisar los archivos del pueblo, guardados en la mansión Hawthorne. Adán, que había cortado leña para los Hawthorne, conocía una entrada trasera. Eleanor, aunque aterrada por la furia de William, aceptó. Esa noche, mientras pintaba, sintió una presencia detrás de ella. Giró, pero solo vio el lago, quieto bajo la niebla. Al volver al lienzo, encontró una nueva imagen, una mujer hundiéndose, con la figura encapuchada observándola desde la orilla. Eleanor dejó caer el pincel, su respiración entrecortada. «El lago quiere que lo sepa», susurró. «Las verdades ocultas». Eleanor, Thomas y Adán se reunían en el establo al amparo de la noche, con el lago como testigo silencioso. Thomas analizó el cuaderno de Margaret, notando que las fechas de las desapariciones coincidían con reuniones del círculo sagrado de los Hawthorne. «Esto no es una maldición», dijo, ajustándose las gafas. «Es un crimen organizado». Adán, con la voz temblando, añadió, «Lydia se enfrentó a los Hawthorne. Dijo que no se casaría con su hijo, que sabía algo sobre el lago. Luego, desapareció». Eleanor sintió un escalofrío. Sus lienzos, que pintaba con una urgencia que no podía explicar, seguían mostrando rostros. Lydia, Margaret y otras mujeres, todas atrapadas en el agua. Una noche, mientras pintaba, Eleanor vio una sombra moverse en el lago. Corrió a la orilla, pero no encontró nada, solo el eco de su propio reflejo. Al volver al lienzo, encontró una imagen que la hizo retroceder, una mujer ahogándose, con la mano de la figura encapuchada empujándola bajo el agua. «El lago me está mostrando lo que pasó», dijo a Thomas y Adán. Thomas, aunque escéptico, propuso infiltrarse en la mansión Hawthorne durante un banquete que Agnes organizaba para celebrar el comercio de lana. Adán conocía un pasadizo usado por los sirvientes, y Eleanor, a pesar del miedo a William, aceptó. El banquete era un despliegue de riqueza, con mesas cargadas de venado y candelabros de plata. Eleanor, obligada a asistir por William, llevaba el cuaderno de Margaret escondido en su vestido. Mientras William charlaba con los Hawthorne, ella se escabulló con Thomas y Adán al pasadizo. Encontraron un archivo polvoriento, donde Thomas descubrió un libro de cuentas con pagos a un barquero, anotados como servicios al lago. Una entrada decía, «Por Margaret, problema resuelto». Eleanor, con el corazón en la garganta, dibujó un boceto rápido en su cuaderno, el lago con un bote y la figura encapuchada. Cuando Agnes la sorprendió observándola desde el salón, sus ojos se endurecieron. «El arte puede ser una carga peligrosa», Eleanor dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. William, furioso por la ausencia de Eleanor en el banquete, la enfrentó al volver a casa. «Estás conspirando con ese leñador», rugió, rompiendo un lienzo del lago. «Si sigues, te enviaré a un manicomio». Eleanor, con lágrimas de rabia, escapó esa noche al establo, donde Adán la esperaba. «No puedo vivir así», confesó, su voz quebrada. Adán, con una calma que contrastaba con su fuerza, le tocó el hombro. «Lydia querría que siguiéramos. Por ella». Thomas llegó con una pista. El barquero, un hombre llamado Amos, vivía en una cabaña junto al lago. Decidieron interrogarlo. Amos, un anciano encorvado de 62 años, tembló al ver el boceto de Eleanor. «No sé nada», balbuceó, pero sus manos traicionaban su nerviosismo. Bajo presión, admitió que los Hawthorne le pagaban para llevar cuerpos a una isla en el lago. «No pregunté quiénes eran», dijo, con la voz rota. «Solo obedecí». Eleanor sintió náuseas. Thomas, tomando notas, propuso explorar la isla. Adán, con un destello de furia, asintió. «Por Lydia». Esa noche, los tres tomaron un bote bajo la luna. El lago estaba inmóvil, pero la niebla los envolvía como un velo. En la isla, encontraron una cueva escondida tras los sauces, con altares de piedra grabados con nombres: Lydia, Margaret
y las otras. En el centro, un cofre contenía joyas, monedas y un libro con las firmas de los Hawthorne, fechadas junto a las desapariciones. «Sacrificios», murmuró Thomas. Creían que el lago exigía sangre para su riqueza. Eleanor, sosteniendo el cuaderno de Margaret, sintió un peso en el pecho. Sus lienzos habían dicho la verdad. Pero antes de que pudieran llevarse el cofre, antorchas iluminaron la isla. Agnes Hawthorne, con sus hijos y varios hombres armados, apareció en la orilla. «El lago exige orden», dijo, su voz fría como el hielo. «Eleanor, tú eres la siguiente». Adán intentó protegerla, pero fue golpeado y atado. Thomas, con calma, intentó negociar, pero Agnes lo interrumpió. «El lago se llevó a las rebeldes, como se te llevará a ti». Eleanor, con el corazón latiendo, notó el anillo de Agnes. Era el mismo que en su lienzo. Eleanor, con las manos temblando, alzó el cuaderno de Margaret. «El pueblo merece saber», gritó. Agnes, con una risa seca, ordenó a sus hombres quemar el cuaderno. Pero Thomas, usando su astucia, había escondido una linterna en el bote. La encendió, enviando una señal al pueblo, 3 destellos rápidos. Los aldeanos, que vigilaban el lago tras una tormenta reciente, vieron la luz y remaron hacia la isla. Los hombres de Agnes dudaron al ver los botes acercarse. Eleanor aprovechó el caos para liberar a Adán, quien empujó a uno de los hombres al agua. Thomas, sosteniendo el cofre, gritó: «Los Hawthorne mataron a vuestras hijas». Los aldeanos, al llegar, encontraron el cofre abierto y el libro de los Hawthorne. Las familias de las desaparecidas, con lágrimas y furia, enfrentaron a Agnes. Ella, acorralada, intentó huir en un bote, pero una ola repentina lo volcó. El lago, como si estuviera vivo, la tragó. Los aldeanos, horrorizados, miraron el agua en silencio. En la plaza de Greystone, al amanecer, Eleanor leyó el cuaderno de Margaret y mostró sus lienzos. Los rostros de las mujeres, pintados con una claridad que estremecía, contaban su historia. Los aldeanos, avergonzados por su silencio, prometieron honrar a las desaparecidas. William, humillado por la verdad, abandonó el pueblo, dejando a Eleanor libre. Adán, agradecido, le construyó un caballete nuevo, y Thomas prometió publicar la historia en Londres. Eleanor se instaló en una cabaña junto al lago, donde pintaba sin miedo. Sus lienzos, ahora expuestos en el ayuntamiento, eran un recordatorio de las mujeres perdidas. Enseñó a pintar a las jóvenes del pueblo, incluyendo a una huérfana llamada Rose, que veía en Eleanor una madre. Adán la visitaba, trayendo madera para el fuego, y Thomas, antes de partir, le dejó una carta: «Tu arte salvó Greystone. Nunca dejes de pintar». Pero una noche, mientras dibujaba, Eleanor encontró un lienzo que no recordaba haber tocado. Mostraba el lago, con el rostro de Agnes mirándola desde el agua, sus ojos brillando con una promesa de venganza. En el cuaderno de Margaret, una nota final, escrita con tinta desvaída, decía: «El lago guarda lo que toma». Eleanor, mirando el agua, sintió un escalofrío. Había vencido a los Hawthorne, pero el lago no había terminado con ella.